Cuán contestable me resultas, oh Iglesia, y sin embargo cuánto te amo. Cuánto me has hecho sufrir y sin embargo cuánto te debo. Querría verte destruida y sin embargo necesito tu presencia. Me has proporcionado tantos escándalos y sin embargo me has hecho entender la santidad. Nada he visto en el mundo más oscurantista, más comprometido ni más falso, pero tampoco he tocado nada más puro, más generoso y bello. ¿Cuántas veces he tenido deseos de cerrarte en la cara con la puerta de mi alma? ¿Y cuántas veces he suplicado poder morir entre tus brazos seguros? No, no puedo librarme de ti porque soy tú, aunque no por completo. Además, ¿dónde iría? ¿A construir otra? Pero no podría construirla sin los mismos defectos porque llevo dentro los míos. Y si la construyera, sería mi iglesia, no la de Cristo. Soy lo bastante viejo para comprender que no soy mejor que los demás. Ninguno de nosotros es digno de crédito mientras está en la tierra. San Francisco gritaba: tú me crees santo y no sabes que puedo tener aún hijos con una prostituta si Cristo no me sostiene. La credibilidad no es propia de los hombres, es solo propia de Dios y de Cristo. Lo propio de los hombres es la debilidad o a lo máximo la buena voluntad de hacer algo bueno con la ayuda de la gracia que brota de las venas invisibles de la iglesia visible. Aquí está el misterio de la iglesia de Cristo, verdadero e impenetrable misterio. Tiene el poder de darme la santidad y está fabricada toda ella, desde el primero hasta el último, de pecadores, de pecadoras únicamente y de qué pecadores. Tiene la fe omnipotente e invencible de renovar el misterio eucarístico y está formada de hombres que bracean en la oscuridad y que se debaten todos los días con la tentación de perder la fe. Es portadora de un mensaje de pura transparencia y está encarnada en una pasta sucia, como está sucio el mundo. Transmite un mensaje de evangélica pobreza y no hace más que buscar dinero y alianzas con los poderosos. Cuando era joven no entendía por qué Jesús, pese a la negación de Pedro, quiso hacerle jefe, sucesor suyo y primer papa. Ahora ya no me sorprendo y entiendo cada vez mejor que haber fundado la iglesia sobre la tumba de un traidor, de un hombre que se asusta ante la cháchara de una sirvienta, era como una advertencia continua para mantener a cada uno de nosotros en la humildad y en la conciencia de la propia fragilidad. No, no salgo de esta iglesia fundada sobre una piedra tan débil, porque llegaría a fundar otra sobre una piedra todavía más débil, que soy yo. Entonces trato de protestar contra mí mismo y me doy cuenta de lo difícil que es la conversión. Porque podría darse, y se da, que mientras estoy en el salón tras un opíparo banquete, discutiendo sobre los candentes problemas del colonialismo portugués con los amigos, sociólogos refinados, yo olvide a mi mujer en la cocina, o a mi madre mientras lava completamente sola los platos usados en el festín. ¿O es que tal vez el espíritu del colonialismo no está en el fondo de nuestros corazones?
No, no está mal protestar contra la iglesia cuando se le ama. El mal está en criticarla poniéndose fuera, como los puros. No, no está mal lanzarse contra el pecado y las cosas feas que vemos. El mal está en cargárselas a los otros y en creerse inocentes, pobres y mansos. Aquí está el misterio. Esta mezcla de bien y de mal, de grandeza y miseria, de santidad y pecado, de iglesia, mundo, en el fondo soy yo. Si es así, muchas cosas deben cambiar. Si es así, yo, iglesia, en mi visibilidad, debo presentarme de modo distinto ante el mundo. No debo presentarme como santo ante los pecadores, como justo ante los injustos, como puro ante los impuros. Debo estar atento a no subir a un púlpito para predicar con demasiada facilidad a los demás y con tanta seguridad dar directrices luminosas. Es orgullo sentirse seguro en la casa de la oración y no tener en cuenta el reproche de Cristo. La habéis convertido en una cueva de ladrones. Cada uno de nosotros puede convertirse en una cueva de ladrones. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo la impresión de que lo primero que debo hacer es cambiar de actitud. Si es verdad que en mí cohabitan pecado y santidad y que no puedo separar la realidad iglesia de la realidad mundo, he de ser más humilde al considerar las cosas que ocurren a mi alrededor. No puedo juzgar con tanta ligereza a los demás como portadores del pecado del mundo y sentirme, como iglesia, siempre inocente. Si alzo la voz con tanta facilidad contra los pecadores, con idéntica facilidad deberé acusarme de las infinitas responsabilidades que me atañen. Escuchando las predicaciones normales de la parroquia, de las diócesis y también de más arriba, se tiene la clara impresión de que son siempre los otros los que pecan, mientras que nosotros, como iglesia, somos siempre inocentes. Bien, hermanos, este texto es un trabajo que ha hecho una síntesis básicamente de un escrito del gran discípulo espiritual de el gran beato Charles de Foucauld. Me refiero a Carlo Carretto. Evidentemente el texto completo es mucho más rico, pero he querido rescatar básicamente lo que consideré más la esencia para el mensaje que quiero dar. Hoy pensaba que en la manera de evangelizar, de hacer apologética inclusive, tanto católicos como no católicos, protestantes, evangélicos, o inclusive de otras religiones, o inclusive de ideologías, de filosofías, nos interesa defender nuestra posición, no tanto, pareciera, no tanto por amor a la verdad, sino por sentirme perfecto. Creo que los que de alguna manera evangelizamos o formamos, seamos laicos o consagrados, sería bueno revisarnos en esto. No vaya a ser que en nuestro subconsciente nos estemos saboteando y que esa firmeza de doctrina y que esa firmeza en la predicación no sea más que el miedo a reconocerse pecador, a reconocer la propia basura, a reconocer que la Iglesia Católica
es santa porque su fundador es santo, pero que está formada por seres humanos que en muchas ocasiones somos peor que porquería, que ensuciamos a la esposa de Cristo, que es la iglesia. Entonces, creo que sería bueno revisarnos. Si como católicos nos enorgullecemos porque somos la única iglesia fundada por Cristo, pero ese orgullo basado en doctrina, en conceptos, en preceptos, en testimonio de santos, no es más que las herramientas que estamos agarrando para sentirnos perfectos nosotros. Posiblemente haya gente en la iglesia, laicos y consagrados, que estén evangelizando, que estén haciendo apologética, que estén haciendo teología, con un corazón verdaderamente humilde. Yo a lo menos toco de mi parte, muchas veces reviso atrás y muchas veces la solidez doctrinal, el dominio bíblico, no puede ser, muchas veces no puede ser más que la expresión de mi pretensión de sentirme perfecto. Y por eso este texto se me hace tan iluminador de Carlo Carretto. Porque nos hemos de sentir seguros, alegres y felices, orgullosos y privilegiados de pertenecer a la única iglesia fundada por Cristo, que es la Iglesia Católica. Pero al mismo tiempo, ya es hora que comencemos a tomar el ejemplo de los grandes santos que sabían asumir sus miserias. Me recuerdo un proyecto, no lo voy a mencionar, un proyecto que intentaba que católicos que se han ido regresaran. Y los videos eran una producción bastante con calidad. Pero al final de ver toda la propaganda de este proyecto, esta iniciativa de evangelización, les soy honesto, yo sentí una repugnancia. Porque solamente sacaron que la Iglesia Católica es la primera institución en caridad. Y esto siempre ha sido, así siempre ha sido. Y todas las contribuciones, cómo las universidades fueron creadas por la Iglesia Católica, el concepto mismo de universidad y tantas otras cosas, ¿no? Y está bien, pero anhelaba que alguno de esos videos promocionales saliera pidiendo perdón por lo que hemos hecho mal. Quizá es mucho pedir que los otros pidan disculpas. Quizá lo empezarán a hacer cuando uno mismo empieza a reconocer que uno es el primer enlodador, ensuciador, si existe el término, empuercador de la Iglesia Santa de Cristo, la Iglesia Católica. Como lo he dicho en algunas charlas, cuidado cuando nos sintamos demasiado orgullosos de ser católicos, por ser la única iglesia fundada de Cristo. Porque tanto orgullo, un orgullo superficial, un privilegio superficial, nos va a oscurecer una realidad que es para que nos tiemblen las piernas. ¿Cuál es esa realidad? Pues precisamente porque la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo, sepamos que no va a haber un juicio más severo que para un católico. Porque un católico no tiene pretexto alguno para ser santo como su fundador. Es por eso que al mismo tiempo que predicamos la doctrina sólida de la Iglesia Católica, denunciemos nuestras propias bajezas, las identifiquemos y trabajemos en ellas.
Porque cuando solamente predicamos la doctrina firme, cuando solamente nos alegramos del privilegio de ser la única iglesia fundada por Cristo, y nos olvidamos de la miseria que nosotros día a día con nuestros pecados y nuestra incoherencia agregamos a la esposa de Cristo, que es la iglesia, corremos el riesgo de caer en un fariseísmo. Y ya sabemos cómo el Señor trató a los fariseos. Hipócritas, raza de víboras. Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ponen cargas en la gente que ustedes no tocan ni con la punta del dedo. Sintámonos alegres, agradecidos de pertenecer a la única iglesia de Cristo. Pero también con la humildad necesaria para reconocer nuestras propias bajezas que ensucian la imagen de la esposa de Cristo. Y que cuando nosotros miremos cosas mal en el interior de la iglesia, de la jerarquía, ciertamente denunciemos proféticamente, caritativamente, sobre todo primero en lo privado, pero siempre que no se nos olvide hacernos la pregunta: en esto que veo equivocado, en este obispo, en este cardenal, en este líder o en este evangelizador, ¿qué tienen que ver mis pecados con eso? ¿En qué han contribuido mis pecados con esa miseria que estoy viendo? Nada hace más daño a la iglesia que puritanos que ven la paja en el ojo ajeno sin reconocer la viga que llevan por dentro. Es difícil, sin lugar a dudas. Siempre será mucho más fácil creernos buenos, creernos perfectos, apoltronarnos en la seguridad de que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo. Pero si nos apoltronamos en esta postura, al mismo tiempo estaremos flagelando a la propia Iglesia. Porque tendremos mucha palabra, muchos ojos, mucha mente para alzarnos el cuello de muchas cosas que la Iglesia Católica pone el ejemplo. Pero se nos olvidará en cuántas cosas nosotros hemos sido incoherentes. Y si se nos olvida, jamás nos corregiremos. Y cuando llegue el Señor, nos va a pasar como la Sagrada Escritura dice: aléjense de mí, no los conozco. Pero predicamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, no los conozco. Pero era católico de la iglesia que fundaste tú, no te conozco. No te conozco. Dios les bendiga.